Bueno, pues es un placer estar aquí. Hablar de lo que a uno le apasiona y lo que a uno le gusta y hablar de lo que ha guiado la vida de uno los últimos 35 años, pues, y que haya gente que le interese y que quiera escucharlo, pues es estupendo. Me planteo esta charla desde la celebración y desde la gratitud, ¿no? Siempre hacemos algún evento. Los años que llevamos en Segovia, ya llevamos, creo que eran 13, 15 años en Segovia, y siempre hemos tratado de proponer algún evento. A veces ha sido algo más práctico, clases de yoga, y no sé, lo sentía la idea de transmitir conocimiento, porque creo que el yoga se practica mucho. Ahora hablaremos con alguna cifra, pero de transmitir el conocimiento, la sabiduría, el trasfondo del yoga, pues no tanto, ¿no? Entonces, bueno, he sentido esa idea y, bueno, tengo por delante una charla intensa. espero que la disfrutemos. Lo voy a contarlo con ánimo y pasión. Espero que lo recibáis así, de esta forma. Así que nada, sin más, vamos a empezar. Celebración del yoga. No sé si lo sabéis, yo estaba hoy, para preparar la charla, me metí un poco en la inteligencia artificial, que no soy mucho de eso, pero bueno, he dicho, va, hay que estar en todos los mundos. Ahora mismo hay en el mundo alrededor de 300 millones de personas que practican yoga habitualmente. 300 millones de personas son muchos. Y de esos 300 millones, solamente 50 están en la India. O sea, el yoga está expandido. El yoga es un fenómeno cultural. Yo diría cultural, ¿no? Podríamos decir un fenómeno físico, de salud, no. Es un fenómeno cultural que se expande por todo el mundo en los últimos años de una manera exponencial, desde la pandemia en concreto. En España 3 millones de personas practican yoga. 3 millones. Es el 7% de la población. Seguramente estas personas no practican yoga todos los días, ni lo tienen integrado en su vida, pero tienen un espacio para el yoga en su vida. Es muchísimo eso. El yoga es un fenómeno. Yo llevo 35 años en el mundo del yoga y recuerdo cuando empecé éramos muy poquitos, teníamos que luchar un poquito porque éramos un poquito raritos y la gente venía a yoga, pero decía, pues no sé si me va a dejar el médico, a ver qué opina el psicólogo, a ver qué tal, qué es esto, no, ¿dónde me estoy metiendo? Y ahora es todo lo contrario. Viene la gente a yoga, pues vengo porque me ha dicho el médico que igual puede venir bien, me ha dicho el psicólogo que a ver si aprendo a meditar un poco, los médicos y los psicólogos vienen a clase, en nuestras formaciones cada vez tenemos más profesionales de la salud que vienen a aprender yoga. O sea, estamos en un momento fantástico para el yoga y estamos de celebración, ¿vale? El yoga hoy en día es algo que realmente está reconocido, sus beneficios, y está recomendado por lo que podemos llamar la ciencia, ¿vale? Hay algunas cosas que están muy claras, ¿vale? Que es útil en el control del estrés, que es eficaz en la mejora de las enfermedades psicosomáticas, que son muchas. Es eficaz en los problemas articulares y de columna y otra serie de cosas, pero no va de ahí, la charla no va por ahí. No va por ahí, ¿por qué? Porque la charla no va de hablar de si el yoga es científico o si la ciencia apoya el yoga, porque realmente no lo necesitamos. Quiere decir, el yoga no necesita que le den el beneplácito de funciona, ¿no? El yoga funciona en sí mismo. Ahora, es verdad que hoy en día pues hay muchos científicos que, como ven que funciona el yoga a nivel físico, a nivel mental y otros niveles que hablaremos, pues están interesados en saber por qué es lo que pasa. Y por lo tanto el yoga hoy en día está muy unido pues a la neurociencia y a otras ciencias de las que hablaremos más adelante, ¿vale? Aunque mi perfil es de venir del mundo de la ciencia, llevo muchos años fuera del mundo de la ciencia y no es lo mío desde hace tiempo demostrar nada, ¿no? Sino que, como iréis viendo, yo he ido haciendo un camino que me ha llevado mucho desde la ciencia a la espiritualidad y por lo tanto quiero que esta charla pues desemboque un poquito en esa dirección, ¿vale?
Hoy en día hay yoga para todos. El que quiere practicar yoga encuentra, porque el yoga tiene un montón de estilos, un montón de formas, que si el yoga puede ser más ejercicio, más movido, más calmado, más tranquilo, más meditativo, más reflexivo. El yoga tiene para todos y por lo tanto cada cual, todo el que quiera puede encontrar su forma de practicar yoga. Y por otra parte, creo que pocas cosas tienen una idea. A quien no lo conoce, a las personas que no conocen, que no han practicado, que no han entrado en el mundo del yoga, que tienen una idea más prejuiciosa. Yo a veces cuando tengo que explicar lo que es el yoga, lo trato de explicar por lo que no es el yoga, ¿no? Porque es la idea que tenemos ahí como en nuestro inconsciente, ¿no? Del yoga. El yoga no es hacer ejercicios muy complicados, ni es doblarse mucho, ni el yoga es algo muy ascético, ni el yoga es una secta, ni es una religión, ni el yoga, no sé, ni hay que ser vegetariano, ni hay que ser casto. O sea, hay muchas cosas que están como ahí unidas en el inconsciente colectivo del yoga y nada de eso es yoga. El yoga es otra cosa, ¿no? Por eso la gente cuando se acerca al yoga y le da una oportunidad, yo siempre digo, dale una oportunidad al yoga, hombre. Dicen, era esto. Y mucha gente dice, si lo llego a saber, hubiese venido antes. Y aquí, por lo menos habéis venido, y os lo agradezco, muchas alumnas, y lo digo en alumnas, algún alumno también, pero sobre todo alumnas que habéis aprendido yoga con nosotros, y os lo agradezco, y lo sabéis, ¿no? El yoga sorprende, ¿no? ¿Qué es el yoga? De eso va. La charla de qué es el yoga y por qué el yoga es interesante hoy en día. O sea, no va de a ver si el yoga es interesante. No, eso ya está claro. Ya está claro que el yoga es interesante, ya está claro que el yoga está respaldado y ya está claro que hay mucha gente que lo practica y no solamente lo practica, sino que encuentra beneficios. Pero ¿por qué? ¿Por qué? De eso va la charla. ¿Vale? ¿Qué es el yoga y por qué es muy interesante? Bien, por ver un poquito lo que está ahí en el nivel del conocimiento ahora mismo acerca del yoga, pues me he metido en la inteligencia artificial y he preguntado, ¿qué es eso del yoga? ¿Qué es eso del yoga? Y me responde, y dice, yoga es una práctica integral que combina posturas físicas, técnicas de respiración, meditación y principios filosóficos para promover la salud, el equilibrio emocional y el autoconocimiento. Y me parece muy bien. El yoga va por ahí. Me parece muy bien. Quiero decir, la inteligencia sabe algo de esto. Por lo menos es lo que la inteligencia artificial representa, el conocimiento colectivo que tenemos hoy, los datos que tenemos de las cosas. No la sabiduría, pero sí los datos. Y si esos datos están ahí, es interesante. Y luego me dice, es una ciencia experiencial. Dice, lo llama ciencia. Bien. Que estudia la relación entre cuerpo, mente y conciencia, utilizando métodos sistemáticos para lograr armonía interior, salud y desarrollo espiritual. Pues me parece que está acertado, ¿vale? Pero yo voy a ir por otro lado porque quiero llevarlo un poco más a la esencia de lo que es el yoga. La palabra yoga significa unión. Y eso es algo que tenemos que conocer todos los practicantes de yoga. Significa unión. Y ahí está la clave. ¿Vale? Cuando empezamos a practicar yoga, empezamos a experimentar, sin darnos cuenta, empezamos a experimentar lo que es la unión. ¿Por qué? Porque empezamos a darnos cuenta de que las cosas están unidas en nuestro cuerpo. Es curioso, pero a través del sistema de fascias y el sistema nervioso, uno se va dando cuenta que los pies están unidos con los hombros, que las caderas están unidas con las escápulas, que la columna vertebral es una unidad entre el cráneo y la pelvis. Se da cuenta de esa unidad. Y el ejercicio que empieza a hacer uno cuando practica yoga es un ejercicio unitivo. No trabaja el cuerpo por partes, lo trabaja de una manera global. Y eso ya empieza a dar un cambio. ¿Por qué? Porque los efectos son maravillosos a nivel físico.
pero porque uno empieza a registrar internamente y sin darse cuenta esa idea de unidad. Las cosas en mi cuerpo no están separadas, están unidas, ¿vale? Porque el profesor me dice que aunque esté estirando el cuello, coloque el pie de una manera. Al principio es muy raro, ¿verdad? Pero luego poco a poco uno se va dando cuenta porque lo va integrando. Luego poco a poco el practicante se va dando cuenta, la practicante, se va dando cuenta de que existe una unión entre el cuerpo y la mente. Y es que el yoga puede ser de muchos estilos, más dinámico, más tranquilo, más lo que sea, pero siempre tiene que haber algunas cosas que lo definan como yoga. Tiene que haber una unión entre el cuerpo y la mente. Es algo que estás haciendo con tu cuerpo y estás poniendo tu mente, tu intención, tu pensamiento en lo que estás haciendo. Y empieza a haber una fusión. Tu mente no está por aquí, tu cuerpo está por allá, sino que tu cuerpo y tu mente están unidos. Y en una sesión de yoga se produce esa fusión. Eso da resultados maravillosos. Pero también vamos registrando de esa manera, poco a poco, vamos registrando internamente y sin darnos cuenta que hay algo trascendente que se llama unión y que es importante que lo tenga en cuenta en mi vida, que las cosas no están tan separadas como puedo creer, sino que hay más unión en todo. Nos damos cuenta que la respiración está unida a la emoción, ¿no? Los practicantes de yoga, esto sé que estoy ya diciendo con la cabeza porque es que es eso, ¿no? Uno se da cuenta de que hay una unión entre cómo respira uno y cómo se sienta, y eso es también maravilloso porque le empieza a dar uno cierto control, cierto poder sobre sus emociones, pero va registrando también esa unión y empieza a comprenderse a sí mismo y a entenderse a sí mismo desde esa idea de unión, no de separación, ¿vale? Por eso, aparte de lo que dice la IA, la inteligencia artificial, la definición por la que quiero empezar yo, como profesor y practicante de yoga, que es una definición muy en el mundo del yoga. Yoga es la unión consciente con el centro de uno mismo. Y en esta definición está la clave del yoga. Unión consciente con el centro de uno mismo. Unión consciente con el centro de uno mismo. Cuando uno escucha esto dice, ¡ostras! Esto del yoga va a ser más que estirar la columna. Esto del yoga va a ser más que relajarse. Esto del yoga es algo profundo. Esto del yoga tiene profundidad. Y entonces se da cuenta uno de que el yoga tiene un trasfondo filosófico. Y el trasfondo filosófico, de una manera u otra, unos profesores más, otros menos, yo soy de los que tratan de que esté muy presente, pero siempre hay algo de esto, ¿no? Nos damos cuenta que el yoga tiene un trasfondo filosófico y que me está proponiendo una visión diferente de lo que yo soy, una visión quizá nueva de lo que yo soy. Me está proponiendo como relacionarme conmigo de otra manera y comprenderme de otra manera. El yoga nos propone una visión del ser humano y dice unión consciente con el centro. O sea, esto es muy importante porque la definición de yoga me está proponiendo que como ser humano tengo un centro, que no soy un ser disperso, sino que hay en mí algo que es central, que es un núcleo, ¿vale? Ese núcleo del ser humano lo llamamos en el yoga, lo llamamos el ser. Y que no nos asuste, pero una palabra que está en la humanidad para nombrar lo que es centro de las cosas es espíritu. La palabra espíritu se refiere a aquello que es núcleo, que es centro. Entonces, el yoga nos está proponiendo que hay una parte espiritual nuclear en cada ser humano y que podemos conectar con ella. Porque la siguiente palabra importante de esa definición es unión consciente. Consciente quiere decir darse cuenta. Darse cuenta. La consciencia es la capacidad que tenemos de darnos cuenta de las cosas. Y el yoga va sobre todo de desarrollar, despertar esta consciencia, ¿no? Esa consciencia. Porque si existe dentro de mí un núcleo, vamos a llamarlo así, un núcleo, un centro existencial de lo que yo soy, ¿soy consciente de ello o no soy consciente de ello? ¿Me doy cuenta de ello o no me doy cuenta de ello? Poco. Nos damos cuenta poco. Ya veremos por qué. Porque vivimos en una sociedad, en un mundo y en un paradigma donde esto es complicado, ¿vale? Esto es complicado.
Pero poco a poco, el estudiante de yoga, la practicante de yoga, comienza a desarrollar lo que llamamos el músculo de la consciencia. El músculo de la consciencia. Y se va dando cuenta de que nuestra consciencia está absolutamente enfocada a lo que está fuera de mí, y soy consciente de los demás, de lo que pasa afuera, soy muy consciente de lo que puede pasar en el futuro, o me equivoque o no. Mi mente está funcionando la mayor parte del día percibiendo lo que está fuera de mí y juzgando lo que está fuera de mí. La consciencia está fuera de mí. Pero ¿cuánta consciencia, cuánta capacidad de darme cuenta hay colocada dentro de mí, hacia adentro? Yo, hasta que empecé con el yoga, nada. Y tampoco me importaba, porque digo, ¿para qué? ¿No? Pero bueno, el yoga poco a poco te va llevando la conciencia del cuerpo, de la respiración, y entonces vas dándote cuenta de otras cosas, entonces te vas dando cuenta que es interesante, ¿no? Que es interesante. Es interesante porque lo siguiente que el estudiante, la estudiante de yoga se va dando cuenta poco a poco, es que cuando empieza a darse cuenta de sí mismo, se empieza a darse cuenta de que hay una diferencia, y esto es muy importante en el camino del yoga. Hay una diferencia entre la consciencia y el pensamiento. Suena un poco así, pero es sencillo esto. O sea, yo pienso, todos pensamos. Nuestra mente está ahí, nuestra mente está funcionando y contándonos cosas continuamente de la vida, ¿o no? ¿Sí? La mente habla de todo, ¿vale? Pero también me puedo dar cuenta del pensamiento, me puedo dar cuenta de qué pienso. Y cuando cierro los ojos, y el yoga va a cerrar los ojos y ir hacia adentro, interiorizar la conciencia, me doy cuenta de que no solamente tengo un cuerpo, una respiración, sino también me doy cuenta de que cierro los ojos para hacer una práctica de yoga o de meditación. Aquí no voy a hablar mucho de meditación porque es el día del yoga y quiero decir la palabra yoga, pero que sepáis que la práctica suprema del yoga es la meditación. Y en el yoga todo lleva y conduce a la meditación. O sea que cuando diga yoga, si queréis colocar la palabra meditación y también vale. Cuando uno cierra los ojos y mira hacia adentro, porque el yoga, yo suelo decir en broma que es una encerrona contigo mismo, que cuando vas a yoga y el profesor dice, cierra los ojos, ahora coloca el brazo, respira, no sé qué, y te quedas en silencio y tal. Es una encerrona contigo mismo, porque ¿y ahora qué hago yo? Mi mente está pensando en lo que tengo que hacer luego, mi mente está dando vueltas, me empieza a notar la angustia que tengo porque hoy he discutido. O sea, el yoga es una encerrona que te hace conectar con tus pensamientos, con tus emociones, contigo. Quizás hasta que no empezaste con el yoga no habías conectado contigo. Entonces empieza el camino de conectar contigo. O sea, si el yoga no te conecta contigo, poco yoga hay. Porque el yoga tiene que ser esa conciencia que se va llevando hacia adentro, se va metiendo hacia adentro y te hace conectar contigo y darte cuenta de esto. Aquí estoy yo y aquí está mi cuerpo. Aquí estoy yo y aquí está mi emoción. Mi miedo, mi tristeza, mi rabia, mi angustia, mi alegría. Aquí estoy yo y aquí está eso. Y aquí estoy yo y aquí está mi mente. Y mi mente me está diciendo que mañana las cosas van a salir de otra manera, pero aquí estoy yo y aquí está mi mente. Y quizá puedo no hacer caso a esa mente. Eso es maravilloso. Eso es bueno. Todos los pasos que damos en conciencia, todos los pasos que damos en unidad, son maravillosos, porque al final nos van sirviendo, nos sirven un montón, ¿no? Y hay un momento en la práctica del yoga en que esto... Yo lo sé, la gente que venís a clase de yoga y lleváis años viniendo a yoga y a veces que pregunto, oye, ¿tú qué haces que sigues viniendo a yoga? Normalmente lo que dicen, sigo viniendo a yoga porque es que lo necesito para conectar conmigo, lo necesito para tomar distancia de mis neuras, de mis emociones, de mis pensamientos, de todo eso, ¿no? Estamos ahí, ¿no? Ahora, enseguida nos damos cuenta de que esa conciencia con la que percibimos lo que está fuera, esa conciencia con la que percibimos lo que está dentro, está limitada. ¿Qué es lo que limita mi conciencia?
Mi pensamiento. El pensamiento. Quiero decir, a ver, quiero hacerlo fácil, para que no sea esto una clase de filosofía de yoga, sino sea algo fácil para todos. La mente está continuamente funcionando. Y la mente, el pensamiento, nos cuenta cosas, es un discurso. Ese discurso va generando estados emocionales, ¿vale? Por ejemplo, tengo que luego ir a casa, se hace de noche, empieza a llover, y entonces mi mente me empieza a contar, voy a coger el coche, no sé si es verdad o no, pero la mente me lo cuenta, voy a coger el coche, igual me pasa algo, se hace de noche, no sé qué, la tormenta, y tal y cual, y empiezo a tener miedo, ¿vale? Esa mente-emoción, ¿me seguís, verdad? Esa mente-emoción condiciona la percepción que yo tengo de la realidad. Me está condicionando. El estado en el que está mi mente condiciona cómo me percibo a mí mismo y cómo percibo a lo que está afuera. Podéis ver que la mente, a mí me gusta definirlo así, la mente es como la meteorología. O sea, a veces mi mente está en tormenta, a veces mi mente está en sol radiante, despejada, a veces mi mente está en lluvia, a veces mi mente está en viento, a veces mi mente está en niebla. ¿Sí? ¿Os pasa o solo es la mía? ¿No? El estado de la mente cambia. El estado de la mente cambia continuamente. Pero ese estado de la mente condiciona la percepción que tengo de las cosas. ¿Me seguís ahí? ¿Vale? Si mi mente está en un estado nublado por lo que sea, entonces yo estoy con una persona que aburrida, qué rollo, que no sé qué. Salgo afuera y digo, pues no me apetece, pues todo va a condicionar. Pero cuando quiero mirarme a mí adentro, cuando quiero mirarme a mí hacia adentro, quiero ver dentro de mí, me encuentro enseguida con esa mente y esa emoción que están desequilibradas, porque ya os digo que la mente y la emoción vive más en el desequilibrio, en la desarmonía en los seres humanos que en la armonía, y es así, y ya está. Pero bueno, se puede vivir con cierto nivel de desequilibrio y no pasa nada, ¿vale? Pero eso condiciona también cómo estamos percibiendo las cosas, ¿vale? Hay un axioma en el yoga. En realidad no es un axioma, pero bueno, una cosa muy importante, como un principio del yoga, que dice algo así, que no somos conscientes de quiénes somos si no aclaramos nuestro pensamiento. No somos conscientes realmente de quién somos si no aclaramos nuestro pensamiento. Igual que no eres consciente realmente de lo que está pasando fuera de ti si no aclaras tu pensamiento. Porque tu mente continuamente va a estar juzgando, analizando lo que pasa, las cosas. Pensamos que percibimos la realidad tal y como es. Y es mentira. Percibimos la realidad como nos la cuenta nuestra mente. Y nuestra mente un día está clara. Y entonces la percepción de la realidad es certera. Pero muchos días la mente no está clara. Y la percepción de la realidad no es certera. Percibimos la realidad de una manera, como nos la cuenta la mente, que muchas veces es mentira y nos la creemos. Por lo tanto, y no os vengáis abajo, pero vivimos mucho en una mentira. Y es verdad, porque nuestra mente nos engaña más que otra cosa. A veces, la mente no es la mala, de aquí. La mente no es la mala de la peli. Pero la mente en desequilibrio es la que más conflicto nos trae, ¿vale? No somos conscientes de quién somos si no aclaramos el pensamiento. Axioma del yoga. Luego, por esto, voy a ir lanzando como algunas definiciones según voy desarrollando el tema de yoga, ¿no? Porque el yoga se puede nombrar, hablar de muchas partes. Y podemos decir que el yoga es una disciplina para equilibrar y trascender el pensamiento. De hecho, si estudias el yoga hindú filosófico más puro, no te habla del cuerpo, ni de la salud, ni de nada. Te habla de un sistema para equilibrar, un sistema organizado, con técnicas, con prácticas, con cosas que entiendes, para equilibrar y trascender el pensamiento. ¿Qué quiere decir trascender el pensamiento? Quiere decir para que el pensamiento no sea unas gafas de color,
sino para que el pensamiento se convierta en unas gafas limpias y pueda percibir la realidad más allá del pensamiento. ¿Vale? ¿Se puede cambiar el estado de la mente? ¿Se puede cambiar el estado de la mente? Porque uno se da cuenta de que la mente se la juega, que la mente le engaña, que la mente es la que hace que no duerma por la noche, que la mente le afecta al cuerpo, a la digestión, bueno, un montón de cosas tienen que ver con la mente. También la mente es maravillosa, ¿eh? ¿Se puede cambiar el estado de la mente? Sí, ahí viene lo que podemos llamar la ciencia del yoga. Porque la ciencia del yoga viene de muy antiguo, Entonces los antiguos que empezaron a desarrollar todo eso, pues, ¿para qué se desarrolló el yoga? Como una disciplina para aclarar el pensamiento. ¿Por qué hay que aclarar el pensamiento? Porque quiero ver lo que hay en mí más allá del pensamiento. ¿Sí? Porque quiero ver lo que hay en mí más allá del pensamiento. Y entonces quiero aclarar el pensamiento. ¿De acuerdo? Y entonces nace la ciencia del yoga. La ciencia del yoga. Y nace toda una serie de técnicas, de ejercicios, y aquí definición, ciencia del yoga, conjunto de técnicas psicofísicas. ¿Por qué psicofísicas? Porque se hacen con el cuerpo y se hacen con la mente, que generan un cambio en la mente que posibilita el despertar de la conciencia. Queremos que cambie la mente. Queremos llevar la mente. En el yoga siempre queremos, hagamos lo que hagamos, siempre queremos llevar de la mente en tormenta a la mente en día soleado, en día tranquilo, en día claro. ¿Vale? Porque cuando hacemos eso que llamamos conciencia, que se da cuenta de las cosas, se da cuenta de muchas más cosas. No, tú imagínate, subes una montaña, has hecho el esfuerzo de subir a una montaña y está nublado, está oscuro, y dices, joder, pues yo he venido para aquí para ver y no veo nada. Eso es tu mente. ¿No? No ves nada. Yoga. Conjunto de técnicas psicofísicas que despejan las nubes, las llevan para aquí, para allá, aclaran, y entonces desde ahí arriba ves, y dices, mira, ahí está esto, aquí está lo otro, no sé qué, y ves. ¿Me seguís ahí? ¿Sí? Y veis. Y se ve. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace el yoga? Pues mirad, el yoga la ciencia del yoga parte de un principio para poner en marcha todas estas técnicas y estas disciplinas. Y es el principio de interconexión, ya que la palabra yoga significa unión, parte de una hipótesis. Una hipótesis observable, no una hipótesis idealista, una hipótesis observable y que cualquier persona lo puede observar y se pueda dar cuenta. Y es que las cosas están conectadas, interconexión. Que hay mucho más conexión entre las cosas, las personas, los órganos, los sistemas. Hay muchas más conexiones que separaciones. ¿Vale? Por ejemplo, empezamos a darnos cuenta, la ciencia del yoga se desarrolla desde el punto de contar con que la respiración está unida a lo emocional y el estado mental, y por lo tanto desarrolla técnicas de respiración para cambiar el estado emocional y mental. Nos damos cuenta que la postura de nuestro cuerpo está unida, está conectada a la actitud con que vivo. Y no vive en la misma actitud ¿no? Si puedo, cambio el cuerpo, llevo el cuerpo a diferentes posturas, diferentes ejercicios, eso tiene un efecto a la mente. O sea, la postura está interconectada con la actitud. Esto es revelación y es una revolución en el mundo, vamos a decir, de la salud también, porque puedo incidir en la salud mental y emocional a través de hacer algo simplemente con la postura de mi cuerpo. Simplemente no, porque pensar que todo esto tiene algo muy elaborado detrás de todo ello. La conexión entre la postura y cómo funciona el sistema nervioso. La postura que adopto y cómo funciona el sistema nervioso. Y cómo la columna vertebral es clave en esta relación entre el sistema nervioso, lo emocional y lo mental. ¿Vale? Por eso en el yoga se trabaja tanto la columna vertebral. El yoga es maravilloso para la columna y la espalda, pero si os digo una cosa, el yoga no nació para la espalda.
Vamos, de hecho el yoga no nació para la salud. Como decía uno de los primeros maestros que tuve de yoga, decía, la salud es un efecto secundario del yoga. Y me parece que sí. Quiere decir, el yoga no nace para la salud. El yoga nace para el autoconocimiento, para la conciencia. Pero si pasamos por la armonía, por el equilibrio, entonces se da, ¿vale? Bendito efecto secundario, por cierto. Ahí está, ¿no? El yoga trabaja la columna vertebral para generar, a través del sistema nervioso, un cambio en mi mente, en mi actitud y en mi sentir. Y además, haces que la columna esté más cómoda, más confortable. ¿Vale? ¿Sí? Muy bien. Entonces, la ciencia del yoga despliega técnicas, ejercicios, cosas para que yo pueda generar un estado de equilibrio. Recordemos que la salud no es la meta del yoga y me voy de nuevo al axioma del yoga que dice: no somos conscientes de quién somos si no aclaramos el pensamiento. Yoga, disciplina para equilibrar y trascender el pensamiento. ¿Vale? ¿Qué sucede si se da que el pensamiento se aclara, que el pensamiento se vuelve transparente y miro dentro de mí? ¿Qué pasa si miro dentro de mí y mi mente se queda clara y mis emociones están en paz? O sea, ¿qué hay dentro de mí? ¿Qué veo dentro de mí? Porque el yoga es siempre de ver, con el ojo de la conciencia, no con los ojos de ver fuera, sino con los ojos de ver dentro. ¿Qué pasa cuando mi mente está tranquila, está centrada, mis emociones están en equilibrio, mi cuerpo está alineado y relajado? ¿Qué pasa cuando hay orden, hay armonía dentro de mí? ¿Qué es lo que percibo dentro? ¿Qué es lo que percibo dentro? Eso que percibo dentro es lo que podemos llamar lo espiritual. Lo espiritual. Por eso el yoga al final es una disciplina profundamente espiritual. Pero ahora tengo que hablar de qué es lo espiritual. Porque igual que el yoga, en nuestro inconsciente colectivo lo tenemos unido con muchas cosas: contorsionismo, faquires, ayunos, cosas raras, ¿no? También tengo unido lo espiritual a muchas cosas. Y cuando digo lo espiritual, hay algunas personas que dentro hacen... o que nos tensamos, ¿no? A mí me ha pasado durante mucho tiempo, Me ha pasado mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos unido lo espiritual a lo religioso. Y no es lo mismo. Puede ser lo mismo, pero no necesariamente es lo mismo. ¿Vale? Es muy importante. Yo es una de las cosas que últimamente, en los últimos años, y yo y Lola también, nos lo proponemos como una meta importante, y es: los seres humanos debemos de darnos cuenta que somos seres espirituales y rescatar una espiritualidad sana. Y no dejar de hablar de la espiritualidad, sino vivirnos como seres espirituales. Yo le pregunto a la guía: ¿qué es la espiritualidad? ¿Qué es lo espiritual? ¿Qué es lo espiritual? Y da en el clavo, Da en el clavo, pero me parece bien. Me parece bien porque así nos cuento yo lo que es la espiritualidad, ¿no? Lo cuenta ese almacén de conocimientos. Y dice: más allá de religiones... empezamos bien. Porque, como digo, la espiritualidad puede estar unida a la religión o no. Yo conozco personas muy religiosas que son muy poco espirituales. Y conozco personas nada religiosas, y son profundamente espirituales. Y creo que esto es muy importante en un momento del camino del yoga, porque si no, no avanzamos. En un momento en el camino del yoga, uno tiene que colocar dentro de sí esa idea de la espiritualidad de una forma sana, y que no le encoja, sino que digas lo espiritual y digas: vale, no pasa nada. No pasa nada. Más allá de religiones, la espiritualidad suele definirse como, habla la guía, la búsqueda de sentido profundo. Eso suena bien, ¿no? La búsqueda de un sentido profundo a las cosas, ¿no? La vida no es superficial, sino que hay algo que está ahí profundo, lo espiritual, lo que está ahí detrás de las cosas, ¿no?
La experiencia de unidad con algo mayor, unidad, yoga. Y pone en paréntesis, pone universo, naturaleza, conciencia. Y añado yo, aunque no lo decía la IA no lo dice, digo, Dios. ¿Por qué no? Quiere decir, Dios es la palabra que ha utilizado la humanidad, la ha utilizado para definir eso que es grande, trascendente, ¿qué tal? ¿Vale? Pero dice la experiencia, ¿eh? Ojo, la espiritualidad no se basa en la creencia, y eso es la clave, esa es la clave para que no nos encojamos. La espiritualidad se basa en la experiencia, no en la creencia. La experiencia te puede llevar a la creencia y a muchas más cosas, ¿no? La espiritualidad es la conexión con lo invisible, lo sutil, lo trascendente. Existe una relación, existe una realidad interior o exterior que está más allá de nuestro propio pensamiento. Esta es una pregunta muy importante en el camino del yoga. Quiere decir, ¿lo que soy se acaba en la mente o hay vida más allá de la mente? ¿Lo que soy se acaba en la mente o hay vida más allá de la mente? ¿Vale? Bueno, ahí lo dejo. El yoga te lleva a que te respondas tú esta pregunta. ¿Por qué? Porque el yoga te va a enseñar a a ir a un estado, entre comillas, de no mente. Entonces, si cuando no hay mente no hay nada, al estar en ese estado no existiría ese estado, pero te das cuenta de que puedes poco a poco centrar el pensamiento, apaciguar el pensamiento y llegar a momentos en los que, vamos a decirlo entre comillas, no mente. ¿Sí? La gente que practica yoga sabéis a lo que me refiero. Y en ese momento te das cuenta de que ahí no hay un vacío, sino que hay algo. Y ese algo que hay le tienes que dar un nombre. Al principio no sabes cómo darlo. No sabes lo que pasa, es una experiencia que has tenido, le tienes que dar un nombre. Pues en el yoga le damos un nombre. Eso es el ser o lo espiritual. O sea, lo espiritual es lo que hay dentro de ti más allá de tu mente. Que dice que es invisible. Sí, claro, es invisible. Cuando estás con tu mente traca, y la mente está exteriorizada y no para, y estás siempre viviendo estados emocionales mundanos, pues entonces, claro, eso es invisible. Y si quieres conectar con la espiritualidad, tienes que hacer un esfuerzo. Y ese esfuerzo tiene que ser la creencia. A mí el primer profesor de yoga me dijo, en el yoga no hay que creerse nada. Y dije, vale, por aquí vamos bien. Ahora, vas a experimentar cosas. Y digo, vale, por aquí vamos bien. Se trata de experimentar, ¿no? ¿Sí? Y dice luego la guía, lo espiritual es el desarrollo de cualidades como la compasión, la presencia, la identidad. Bueno, es como conectar, a eso a mí me suena como que lo espiritual es conectar con la humanidad, con lo humano, con eso que llamamos las capacidades elevadas o trascendentes de los seres humanos. Los seres humanos somos seres maravillosos y también somos seres, podemos ser diablos y podemos ser ángeles. Somos capaces de cosas sutiles, preciosas, tenemos corazón. Eso es desde nuestra parte profunda, desde esa parte espiritual. Cuando una persona está en el amor de verdad, cuando una persona está en la compasión, cuando una persona de verdad perdona, está en lo espiritual. ¿Por qué? Porque solamente desde lo espiritual puedes estar ahí. Porque desde tu mente mundana no puedes hacer nada de eso. Desde tu mente mundana no puedes perdonar, ni puedes amar, ni puedes tener paciencia, ni puedes tener confianza. ¿Cómo vas a tener confianza desde tu mente mundana si te está contando continuamente los problemas, los conflictos que puede haber en el futuro? Necesitas llevar la mente mundana al apaciguamiento y desde ahí que surja dentro de ti otra cosa. Y eso que surge puede ser confianza, esperanza. Eso es. ¿Ves? Lo espiritual no es cosas tan elevadas, diferentes a lo que vivimos habitualmente. Algunas alumnas, después de una clase, cuando llevan un tiempo, me dicen, he sentido una calma profunda. Y están como si fuesen en Santa Teresa Jesús en un estasis místico que dura poco porque luego se va, ¿no? Y vale, muy bien,
Pues eso es una experiencia espiritual. Es una experiencia espiritual porque has accedido a un estado de calma al que no accedes habitualmente. Y igual te dicen, no, si es que esto no lo he sentido nunca, o no lo he sentido desde niña. Claro, lo hemos perdido. Por eso a veces hay que recuperar sentimientos. ¿De acuerdo? No lo veas como algo muy lejano. Lo espiritual es conectar con esa parte de ti donde surgen esos sentimientos completos, que te completan como ser humano. Que dices, aquí se está bien, aquí se está bien. No necesito nada más, porque aquí estoy bien y aquí las cosas tienen sentido. Dentro de mí las cosas tienen sentido y cada cosa se pone en su sitio. Eso es lo espiritual. Y así nos lo dice la guía. ¿Vale? Y luego te dice además, para la neurociencia, lo espiritual no es un misterio metafísico inexplicable, sino una función cerebral natural y significativa que cumple un papel vital en la salud mental, la cohesión social y la percepción profunda del ser. Unión. Quiere decir, y luego vamos a ir a eso, ciencias como la neurociencia, más que separarse, se va uniendo y le va dando explicaciones que los yogis no necesitamos, pero son bienvenidas, ¿no? A eso que llamamos la experiencia espiritual, la vivencia espiritual. Y ya está visto, son unas áreas cerebrales que se activan, funcionan de una manera, hay una conexión entre los hemisferios cerebrales. Está todo visto, es una función cerebral normal, algo que sucede, ¿vale? Ahora, yo dejo ahí qué viene antes, la gallina o el huevo. ¿Qué viene antes? ¿Lo que sucede en el cerebro y la experiencia espiritual que tengo? ¿O la experiencia espiritual que la tengo y eso sucede en el cerebro? Desde el yoga, esta segunda opción es más coherente, ¿vale? Y ahora os digo yo algunas cosas desde lo que yo siento, desde el camino del yoga, que es la espiritualidad, ¿vale? Y es una parte importante en esta... La espiritualidad es sentir, no creer, sino sentir que no somos seres aislados, sino que formamos parte de la interconexión. O sea, las cosas están conectadas. ¿Cómo te sientes tú? ¿Un ser aislado ahí, al margen de todo, de la vida, de los demás, de los acontecimientos? ¿O tienes la sensación de conexión? ¿Vale? Eso es espiritual. La espiritualidad es darte cuenta que el ser humano no es el centro del universo, no es una visión antropocentrista, ¿no? Sino es una visión en que el ser humano se siente parte del universo. Es como una ecología, ¿no? Que va a dar lugar a la ecología. La espiritualidad da lugar a la ecología. Y la ecología es algo espiritual. Mucha gente muy ecológica no se da cuenta, pero es profundamente espiritual cuando dice, es que yo me siento en conexión con el bosque, me siento en conexión con la naturaleza. Para mí los animales y los seres humanos somos uno. Eres un tío espiritual. Dices, ya, pero es que yo no... Es que eres una persona espiritual, porque si no pensarías eso, te sentirías separado, ¿no? ¿Sí? Formo parte de algo trascendente. O sea, el sentir que existe una parte de la vida que, aunque no la puedo explicar y no la puedo abarcar desde mi mente, porque la mente ya se queda aquí, pero abrirme, ¿no? Abrirme a aceptar que hay una parte de la vida que es misterio. No lo puedo soltar el control, no puedo controlarlo todo, no puedo saberlo todo, no puedo conectarlo todo, no puedo conocerlo todo. Hay una parte que se queda como en el misterio, pero lo acepto. Y eso es estupendo, aceptar porque me libera. Y dice, ¡hala! No tengo que comprenderlo, conectarlo todo, lo que tengo que aceptar es que la vida es así. Y todo tiene un sentido, aunque no sea capaz de pillarlo y cogerlo y conectarlo. ¿Vale? Es aceptar eso, ¿no? ¿Sí? Y el reconocimiento, que eso se va dando poco a poco, y esto requiere una vivencia, y no necesariamente se hace a través del yoga, se puede hacer de muchas maneras. No penséis que el yoga tiene la patente de la espiritualidad, ¿no? Hay muchas cosas, y muchos caminos. Y caminos que no son ni siquiera caminos, que son formas, personas que ven
desde su forma de ver la vida y de relacionarse las cosas de otra manera, ¿no? Pero el reconocimiento que una parte de mí es espiritual, o sea, el irnos darnos cuenta y reconocer que hay vida más allá del pensamiento y la emoción mundana. Cuando digo pensamiento y emoción mundana, ¿me pilláis? El pensamiento que utilizo para gestionar la vida, para resolver las cosas, las emociones que van surgiendo, los miedos, los apegos, los no sé qué, las alegrías, las ambiciones, los deseos, todo eso. Hay vida más allá de eso. Hay vida. No se acaba y todo. Y entonces dejamos de luchar con la vida y nos podemos, vamos a decir, entregar o rendir a algo que todo lo conecta y que le va dando sentido a las cosas. Aunque no seamos capaces de comprenderlo, porque yo sé que cuando llegamos ahí con nuestra mente tal, dice, esto no lo comprendo, nada. Es un momento maravilloso cuando uno dice, no lo comprendo. Bueno, pues no lo comprendo. Y ya está. Pero porque no lo comprenda, no tiene por qué no estar. ¿Lo acojo? ¿O qué? ¿O podemos comprender? ¿Lo comprendéis todo? No, pues ya está. Pues ya está. Pues vamos a relajarnos un poco. ¿Vale? Y todo esto que os cuento de la espiritualidad no vale si solamente es una idea o una creencia. O sea, si de esto que dice, oye, esto que dice este, qué interesante, venga, me lo apunto, me lo creo, no te vale. Lo siento, no te vale. Es una buena intención, pero no te vale. Tienes que tener experiencia. O sea, tienes que tener experiencia. Y esa experiencia viene de diferentes maneras. El yoga nace como un camino que te puede llevar a tener esa experiencia que necesitas para comprender esa idea de la espiritualidad. ¿Vale? Por eso podemos decir que yoga es una disciplina organizada que lleva a la experiencia espiritual del centro de uno mismo. ¿Me seguís ahí? O sea, el yoga es algo que está hecho, está diseñado para que te pueda llevar a la experiencia espiritual. Y puedes decir, no, es que la experiencia espiritual es algo que, pues de los santos, que no va de eso. Que también es eso, seguramente, sí, pero que no va de eso. Es algo mundano, ¿vale? Pero que tenemos que colocar la mente de la manera adecuada. Es como que tienes que ajustar la lente, tienes un catalejo y tienes que ajustar la lente, que es la mente, para tener esa visión que te permite tener una experiencia de tipo, vamos a decir, espiritual de la realidad. Y si el catalejo no está afinado, no ves, por mucho que quieras, es que yo quiero ver, venga, me lo creo. No. El yoga te ayuda a ajustar ese catalejo. Y los que practicáis yoga, lo sabéis. Lo sabéis. Otro axioma de yoga, otro principio de esos importante del yoga. Cuando tu cuerpo está relajado y alineado, tus emociones están en calma y tu mente centrada, experimentas la profundidad de ti. Eso es yoga. Cuando tu cuerpo está relajado y alineado, y eso lo tratamos de hacer en yoga, cuando tus emociones están en calma y están en paz, cuando tu mente está centrada, se da un estado especial. Que alguna vez puede parecer como magia. No es magia, es una ciencia que te lleva a ese estado. ¿Vale? Y en ese estado, la percepción que tienes de ti no es de la superficie, es de la profundidad. ¿Me seguís ahí? A ver, esto solamente lo vais a entender o comprender las personas que estáis, o sea, que vivís el yoga de una manera, va a ser muy fácil. Si no, os va a quedar un poquito así, pero bueno, yo ahí os lo lanzo, ¿no? Es la idea, ¿no? El orden en la mente, ¿qué es lo que me puede llevar a conectar con eso que llamo lo espiritual? El orden en la mente. El orden en la mente conecta con lo espiritual, pero la experiencia, la vivencia de lo espiritual transforma el pensamiento. Se cierra un círculo. ¿Me seguís? Transforma el pensamiento. Cada vez que tengo una experiencia espiritual, que es una experiencia de unidad, digo, ¡hala! Mi respiración está unida a mi miedo.
¡hala! Tengo la sensación de que puedo estar en paz a pesar de que todo a mi alrededor está en movimiento. Tengo muchos conflictos en la vida, pero estoy centrado y estoy en paz y estoy confiado. Eso cambia tu pensamiento. De dentro hacia afuera va cambiando el pensamiento. ¿Vale? Bien. Hasta aquí hemos llegado. Quiero decir, hasta la idea de yoga. Yoga, unión consciente con el centro de uno mismo. Para establecer esa unión consciente con el centro necesito actuar en la mente, necesito aclarar el pensamiento. Y para eso está la ciencia del yoga, para eso es. Ahora, ¿por qué el yoga es tan interesante hoy en día? ¿Por qué se practica tanto yoga? ¿Porque reconocemos esa necesidad? Porque de alguna manera empezamos a hacer yoga y reconocemos esa necesidad que tenemos de aclararnos, de organizarnos para conectarnos. ¿Me seguís? Bueno, mucha gente, eso es lo mundano, ¿no? Y creo que es así. Pero creo que tiene algo más grande todavía esto. O sea, creo que es importante, son palabras grandes estas. Creo que el yoga es importante hoy en día porque es importante para el desarrollo evolutivo de la mente de la humanidad. Ahí lo dejo, ¿eh? Dice, pues creo que el yoga es importante hoy en día y la meditación, y aquí voy a hablar del yoga y la meditación, porque creo que es importante para el desarrollo evolutivo de la mente en la humanidad. Y para eso quiero entrar en otra parte de la charla y hablaros un poquito de la mente. La mente humana, en pocas palabras, muy ligerito esto y explicado de una manera muy sencilla. Hay dos formas básicas de pensar. Una se llama análisis y otra se llama síntesis. ¿Vale? El análisis quiere decir que voy separando las cosas para conocerlas. El análisis es que tú llegas a tu casa y ves un bizcocho en la cocina. Y entonces dices, un bizcocho. Y empiezas a diseccionarlo. Y empiezas con tu mente a decir, ¿este bizcocho tendrá gluten o no tendrá gluten? ¿Tendrá azúcar o no? No, no tiene azúcar, tiene panela. ¿Este bizcocho le habrán puesto huevos o tiene zumo de limón o qué tiene? Entonces voy haciendo ahí un proceso y desmenuzco y lo desmenuzo en mi mente y al final ese bizcocho se ha convertido en la receta del bizcocho. ¿Me seguís? Eso es el análisis. Siempre que hago eso en mi vida, cojo una cosa, que esto que es agua, ¿dónde viene? H2O, moléculas, tal, plástico. Siempre que desmenuzo cualquier cosa, incluso a una persona, la analizo, una situación, ¿hago esto o no lo hago esto? Venga, voy a desmenuzar. ¿Lo veis, no? ¿Sí? Bien. La mente analítica separa. Pero luego hay otra mente que se llama síntesis, que se llama la mente sintética. Y la mente sintética hace lo contrario. Y las dos mentes van funcionando, las dos. En un momento dado una y otra, y lo que es guay cuando funcionan a la vez las dos. La mente sintética es la que tú vas a casa y ves en la cocina y ves harina, azúcar, unos limones, unos huevos, un yogur. Te quedas mirando y dices, ¿y esto qué hace aquí? Y entonces de repente dices, bizcocho. Dices, alguien va a hacer un bizcocho. He cogido cosas separadas y lo he unido en algo. ¿Vale? La mente sintética une cosas. ¿Sí? Y esa mente sintética que nos lleva a la unidad es muy interesante. La mente analítica también. ¿Vale? Fijaros que la neurociencia desde hace tiempo ha descubierto que cuando funciona esa mente analítica, la que separa, funciona más el hemisferio cerebral izquierdo. O sea que esto es algo totalmente cerebral. Hay más actividad. Es como que estoy funcionando con más. Funciono con los dos, pero más con uno. Y cuando estoy haciendo el proceso de síntesis, funciono más con el hemisferio cerebral derecho. O sea que es un tema ahí totalmente cerebral, ¿vale? Este pensamiento del análisis, si lo extendemos a nuestra cultura y a la historia de nuestra cultura, ha desarrollado la ciencia, la tecnología y
Nos ha llevado también, ese es el lado maravilloso, ciencia, tecnología, fenomenal, pero también nos ha llevado inevitablemente a que vivamos la realidad de una manera separada, porque como está separando las cosas, que vivamos la realidad de una manera separada. Esta mente analítica, cuando está funcionando, o sea, quiere decir, cuando somos muy racionales, desde este punto de vista de la razón, la experiencia espiritual es muy complicada, porque está separando y no está uniendo. No está uniendo. Entonces, esto está visto, quiere decir, esto es neurociencia. Neurociencia se da cuenta de que cuando funciona el hemisferio cerebral izquierdo y estamos en análisis, esa experiencia de tipo espiritual o profunda es muy complicada. Pero cuando estamos en síntesis, predomina el derecho, y aquí se desarrollan pues las artes, se desarrollan las humanidades. Esta mente no se ocupa de lo práctico ni de lo tecnológico, pero está continuamente estableciendo conexiones entre cosas. Y establecer conexiones entre cosas y sacar conclusiones conectando cosas es resolutivo. Cada vez nos estamos dando cuenta más de que es resolutivo, de que encontramos soluciones no solamente con el análisis, sino con la síntesis. Y esa mente sintética que establece conexiones es la mente que permite la experiencia espiritual. Ahí se da con esta mente, ¿vale? ¿Dónde estamos hoy en día? Porque esto tiene mucho que ver con la historia, ¿vale? En las culturas antiguas, antes de los griegos, las más antiguas, tenían un pensamiento muy sintético. ¿Por qué? Porque vivían la realidad conectados con la naturaleza, conectados con todo. No había empezado ni la ciencia ni el análisis, su pensamiento era muy sintético. Y por lo tanto, eran personas de por sí que tenían una vivencia espiritual de la realidad, ¿vale? No digo ni bien ni mal, simplemente digo lo que había. Cuando llegó la cultura griega, empezó el análisis, con Platón, con Sócrates, estas cosas. Pero los griegos lo hicieron muy bien, porque en la cultura griega supieron que estuviese el análisis y la síntesis. Y si lees a Platón o los filósofos, había síntesis y análisis. Era una época muy equilibrada a nivel mental. Había razón, empezaba la ciencia ahí, pero también había espiritualidad. ¿De acuerdo? Luego llegó la Edad Media. La Edad Media fue tremenda, porque la religión se apropió de todo y la mente secuestró la mente, porque todo era un dogma, todo era dogmas religiosos. Nada más, a nivel de evolución mental, fue la época oscura, ¿no?, que se dice a ese nivel. Llegó el Renacimiento, y en el Renacimiento volvió el pensamiento sintético, empezó a haber como un pensamiento más sintético, las humanidades, las artes, todo eso, y la espiritualidad estaba más en la vida también. No era la espiritualidad solamente en la religión, como en la Edad Media, sino que la espiritualidad estaba también. Podía haber una vivencia espiritual pintando, con las esculturas, con el humanismo, todo eso, ¿no? Pero era algo muy espiritual también. ¿Me seguís? ¿Sí? Y luego llegó en el siglo XVII y se da la revolución científica, con personajes como Descartes, Copérnico, Galileo, Newton. Maravilloso, porque ahí empieza nuestra ciencia. Todo lo que se estudia en ciencia viene de aquí para allá. ¿Vale? Y fenomenal. Pero también, aquí todo, si os dais cuenta, todo tiene su lado, su cara. Todo, por un lado ganas y por otro lado pierdes, ¿no? ¿Qué pasó con esto? Bueno, pues que se empezó a dar un paradigma. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es una forma global de pensamiento que impregna todos los hábitos de la vida humana, todos los ámbitos. O sea, un paradigma es algo que empieza, que se va transmitiendo a todos los ámbitos de la vida y que al final los seres humanos nos vemos metidos dentro de ese paradigma. Es como un pensamiento colectivo que está dentro de nuestra mente y que de alguna manera nos invita a pensar de una manera. ¿Me seguís un poco? ¿Sí? Entonces, en el siglo XVII, que cuesta, los paradigmas cuesta implementarlos, porque no penséis que cuando Galileo y Kepler y tal dijeron que la Tierra no era el centro del universo y tal,
fue fácil. Hubo un proceso ahí muy complicado. Pero luego se estableció el paradigma racional, ¿no? Y entonces las mentes de toda la humanidad empezaron a vibrar el análisis. Vamos a decir que el pensamiento colectivo de la humanidad se volvió mucho más analítico y mucho más racional, ¿no? Y entonces es el paradigma, que se dice que se llama así, materialista racional, ¿de acuerdo? Donde nos invita a que funcione medio cerebro. Una parte del cerebro funciona poco y la otra funciona más. Funcionamos mucho en el modo análisis. Y eso es, por una parte, maravilloso porque ha permitido que desarrollemos tecnologías, hagamos la vida más cómoda y, bueno, pues ya sabéis, donde estamos a ese nivel, ¿vale? Y está muy bien. Pero claro, ahí lo que pasa es que la espiritualidad no cabía. Entonces la espiritualidad se quedó apropiada del dogma religioso. Así que vale, ahí está. Pero a principios del siglo XX ocurre algo maravilloso. A principios del siglo XX ocurre algo maravilloso, que ha ocurrido y muchas personas no saben ni siquiera qué ha ocurrido, pero ha ocurrido y nos está influyendo un montón, ¿no? Y es que ocurre una nueva revolución. Una revolución científica en el siglo XVII y XVIII y otra revolución científica a principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Esa revolución científica cambia un montón de cosas y nos dice que no sirve, que el cerebro analítico con el que hemos estado funcionando ya no nos sirve, porque nace un nuevo paradigma, ¿vale? Y ese nuevo paradigma nace porque la ciencia, en ese momento, se empieza a dar cuenta que la realidad no es como habíamos pensado. La realidad no es como la estamos viviendo desde el paradigma analítico en nuestro cerebro, ¿vale? Sino que la realidad manifiesta un nivel de unión y de interconexión entre las cosas que no estamos preparados para asumir psicológicamente. En lo concreto, surge la física cuántica. La física cuántica dice que la materia se puede convertir en energía y la energía es materia. O sea, la materia ya no es materia como tal, sino que la materia está unida a la energía está unida a la materia. Eso es algo que la psicología, nuestra psicología ahora mismo todavía no ha procesado. O sea, ¿qué es esto? Materia. Nadie me dice que esto es energía, que esto es vibración. Nadie me lo dice, pero lo es. La ciencia lo dice. Pero psicológicamente no hemos llegado a ese punto todavía. No sé si llegaremos, sí, llegaremos. Pero para eso se necesita cambiar el paradigma, ¿entendéis? O sea, vemos la realidad con un paradigma diferente. Esto no es materia, esto es materia y es energía, pero nadie dice, ¿qué es esto? Vibraciones, ondas que se están convirtiendo en energía y energía que se está convirtiendo en materia. No. Lo que creemos sólido es vacío. ¿Qué es esto? Sólido o vacío. Si lo metes en un microscopio electrónico, aquí hay millones de veces más vacío que materia. Pero no estamos preparados, no lo percibimos ni lo comprendemos. No entramos en ese paradigma. Es diferente porque es ver lo invisible. ¿Me seguís? ¿Sí? Es ver lo invisible. Dice la física cuántica, la realidad se manifiesta cuando la observamos. O sea, según la física cuántica... Me he venido muy arriba. No me estáis viendo. O sea, me vais a ver en el momento en que me miráis. Yo no existo. Me vais a ver en el momento en que me miréis, yo cobro existencia. Y la realidad del siguiente momento será la que miréis. O sea, el momento de observar es el que hace que se precipite la existencia. ¿A qué eso no nos entra en la cabeza? Nos cuesta mucho. ¿Por qué? Necesitamos una mente muy sintética. Necesitamos una mente porque no estamos preparados para ella. Solamente los genios lo han comprendido. Por eso se dice que los desarrolladores de la física cuántica, de la relatividad, ellos solo lo entendieron. Y el resto, y formularon las matemáticas, lo pusieron en fórmulas. Y el resto hemos dicho, vale.
Podría ser. Si la relatividad y la física cuántica hacen un reloj digital o hacen las ondas de los móviles o el wifi, pues vale. Pero no lo entiendo, no lo comprendemos. No lo comprendemos psicológicamente. No hemos dado ese paso. O sí lo comprendemos. Si tenemos un pensamiento espiritual, empezamos a comprenderlo, Ábrete, porque igual lo comprendes más de lo que parece si empiezas a tener otra experiencia diferente. ¿De acuerdo? Desde ahí viene la relatividad con Einstein. Dice, el tiempo y el espacio no son absolutos. Se puede viajar en el tiempo. Se puede ir de un lugar a otro sin pasar por los puntos intermedios. O sea, yo puedo ir desde aquí a esa silla sin pasar por los puntos intermedios. O sea, puedo desaparecer aquí y aparecer en la silla. ¿Quién le entra en la cabeza? Eso no es... quiero decir, no me vale la mente. Es una forma de pensar en otro paradigma. Pero eso está ahí. Está ahí. Pero como no lo comprendemos, ¿qué hemos hecho? Lo dejamos ahí y ya está. ¿No? Los universos paralelos, la cosmología, que es la forma de ver el mundo. La ciencia hoy en día dice, el universo es inteligente. Los planetas, los cosmos, tal. No solamente es materia, ni siquiera es materia-energía, sino también que es una inteligencia que lo organiza todo. Y lo último que he leído yo de esto es que decían que están pensando los cosmólogos en que hay una mente cósmica. O sea, hay una mente cósmica. El universo piensa. ¿A quién le entra eso? ¿Por qué nos entra? ¿Por qué no nos entra? Porque estamos funcionando con el paradigma anterior, analítico. Porque no estamos utilizando los dos hemisferios del cerebro como lo hacen los genios de la ciencia, ¿no? Que lo entienden ellos, ni siquiera sus seguidores. ¿Vale? La informática, la computación cuántica. Computación cuántica quiere decir que yo puedo transmitir una señal de aquí a la Luna inmediatamente. Inmediatamente. Más rápido que la velocidad de la luz. Inmediatamente. O sea que hay ordenadores cuánticos. Hoy en día, no sé si lo sabéis, entre grandes compañías de un sitio y otro, porque la seguridad es absoluta. O sea, hay ordenadores que hacen que desaparezcan los datos en un sitio y aparezcan en el otro lado, sin pasar por el medio. ¿Cómo hacemos eso? ¿Un agujero en el espacio, en el tiempo? ¿Un agujero? Sí, es eso. Pero esa mente no la tenemos. No tenemos, nuestra psicología no está ahí todavía. La biología. Los sistemas biológicos comunican información por resonancia. Los árboles se comunican. Los sistemas biológicos se comunican de una manera como por un campo energético. La teoría de los campos mórficos. La información y la energía es anterior a la forma. O sea, hay cosas que... A mí es la ciencia que me gusta hoy en día, la de vanguardia. Que no es... El sistema tiene una resistencia a esto. Pero bueno, por ahí va, ¿no? En la psicología, lo sistémico, lo que importante son los sistemas. Los sistemas, no los individuos aislados, los sistemas. Pero ¿cómo se conectan los sistemas? Solamente entiendes lo sistémico desde un punto de vista energético, no desde un punto de vista material, ¿no? Lo sistémico me está diciendo, está hablando de algún tipo, entre comillas, de telepatía, ¿vale? O sea, de conexión a nivel de mente y de emociones entre los seres humanos. Es así. Y decimos, es un sistema, y ya está. Pero no entiendes el trasfondo, porque no puedes entenderlo, porque la mente no está preparada para eso. O sí está preparada. Nos estamos preparando. En la medicina, la conexión mente-cuerpo, eso ya son realidades. Cada vez se está viendo más, no se sabe muy bien el porqué, ¿no? Hay una disciplina que ha nacido, la neuropsicoinmunología, que une lo neurológico con lo psicológico y con el sistema inmunitario, todo conectado, ¿no? El cuerpo con una globalidad, la economía, la ecología, nos damos cuenta que el mundo está conectado, que todo está conectado con todo, al final. Es el pensamiento emergente. Se dice que este nuevo paradigma es tan complicado y tan complejo que hay un pensador interesante que lo llama el paradigma, el paradigma de la complejidad. O sea, los pensadores están ahora viendo cómo llaman a este nuevo paradigma.
Se sabe que no es el paradigma materialista analítico que se está quedando atrás, aunque haya resistencias, ¿no? Los viejos dinosaurios, ¿no? Yo personalmente me suscribo a los que lo llaman el paradigma emergente holístico o paradigma sintético. Yo siento, y creo, y soy de ese tipo de pensadores, que ahora la evolución de la mente, la humanidad está pidiendo la mente sintética. Esa mente sintética que une, que conecta. Los hemisferios cerebrales se tienen que conectar, tienen que funcionar a la vez. Y está emergiendo un paradigma, un paradigma que está emergiendo en todas las ciencias, en todas las ramas, en todo está ese paradigma emergiendo. ¿Vale? Lo que nos sugiere esta ciencia de vanguardia, lo vivimos psicológicamente ahora mismo como ciencia ficción. Lo que pasa es que nuestra psicología está en la prehistoria. Es decir, nuestra psicología, nuestra manera de percibir, está atrás en el tiempo, porque los seres humanos necesitamos un proceso psicológico para adaptarnos a lo que va sucediendo. Y todavía es muy rápido todo. Desde el principio del siglo XX no nos hemos adaptado todavía al nuevo paradigma. ¿Vale? Pero los seres humanos tenemos que ir para adelante, tenemos que tirar para adelante y tenemos que evolucionar. O sea, así es. Uno dice, no, yo quiero mi zona de confort, yo creo que las cosas estén así, cómodas y tal. Es que los seres humanos estamos metidos en un proceso de evolución, y si no, no haber venido como ser humano, ¿no? Mientras estás en un proceso de evolución, los retos de la vida y todo te va a pedir una adaptación a lo que sucede y una transformación de lo que sucede. ¿Vale? Son tiempos a nivel de la humanidad para el pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico ya viene. Está viniendo de vanguardia en las ciencias, disciplinas, en todo. Y los seres humanos estamos ahí un poco como atrás, ¿no? Y le pregunta a la IA, oye, ¿cómo desarrollamos el pensamiento sintético? A ver qué me dice. De 6 cosas, 3. Meditación y atención plena, arte y música, lectura filosófica o espiritual, estudio de sistemas complejos, ejercicios de pensamiento lateral o creativo, yoga, respiración. Eso me dice. O sea, estamos en un momento de desarrollar el pensamiento sintético. De 6 cosas, 3. Meditación. 1. Meditación. 2. Lectura filosófica. 6. Yoga, respiración, están aquí. O sea, quiere decir que si queremos desarrollar un pensamiento sistémico, ese pensamiento que conecta, porque además el pensamiento que conecta es que quiero que veáis que es que nos va a hacer más felices, porque nos va a ayudar a resolver. Si quieres resolver las cosas, tienes que ver que todo está conectado con todo. Si tienes un problema con tu hijo, tienes que ver, el problema no es solamente tu hijo, ¿qué le pasa a mi hijo? ¿Qué le pasa a mi hijo? No. Lo que le pasa a tu hijo está conectado con lo que te pasa a ti, con lo que le pasa a tu marido, con lo que le pasa a su hermano, con lo que le pasa en el colegio, con lo que está comiendo, con lo que está respirando, con todo. Está todo conectado. Y si te abres a esa idea y lo comprendes, entonces puedes desarrollar un pensamiento más creativo y más resolutivo. Pero eso requiere un cambio en el cerebro. ¿Vale? ¿Por qué es el yoga importante hoy en día? El yoga es coherente con el impulso evolutivo de este momento de la humanidad. Y defino yoga: disciplina que lleva a un cambio profundo en la mente para la comprensión sintética de la realidad. Un cambio necesario. Creo que por eso el yoga hoy en día está tan extendido. El yoga hay cosas como el yoga. Todo lo que nos haga pasar de lo analítico a lo sintético, está bien. Y lo sintético tiene una cosa muy interesante. Como es sintético, no elimina lo analítico, sino que el pensamiento, cuando se vuelve sintético, en lugar de decir lo sintético es lo bueno y lo analítico no, ¿sabéis lo que hace lo sintético? Dice, tú ven para acá también, porque te sintetizo también, te meto dentro de mí. Y entonces se produce el equilibrio entre los dos hemisferios cerebrales. Con ese equilibrio entre los hemisferios cerebrales, os digo una cosa,
Lo espiritual se da solo. O sea, esa comprensión de la unión de las cosas y esa experiencia espiritual se da de una manera u otra, ¿vale? Y voy terminando ya. Si me doy cuenta de que todo está conectado, ¿por qué no voy a estar yo conectado? ¿Por qué no voy a estar yo conectado a la vida, al universo, a los sistemas, a la ecología, a la biología, a todo? Creo que hay una palabra que define esta energía sintética, que es una palabra que todos conocemos y todos valoramos, y es la palabra amor. Amor grande, amor como orden, amor como inteligencia que conecta las cosas, amor que resuena, que resuelve, que sana, ¿no? Creo que es la palabra, esa energía sintética nos lleva a funcionar desde el amor, ¿no? Y el amor es lo más espiritual que hay. Las personas más espirituales son las personas que viven desde el amor, que entienden lo que es el amor y que son capaces de vivir desde el amor, ¿vale? Por eso, y sigo con mis definiciones, la espiritualidad es la vivencia del amor como orden trascendente en todo. La espiritualidad es la vivencia del amor como orden trascendente en todo. Comprender que todo está conectado, que todo está unido y que la esencia de la realidad es el vínculo entre las cosas. La esencia de la realidad no es que las cosas están separadas, es que las cosas están vinculadas. Eso sería la espiritualidad. Si te das cuenta, algo dentro de ti, algo dentro de nosotros, nos damos cuenta. Al yoga se acerca mucha gente y a la meditación a través del momento del sufrimiento. Lo pasa mal, nos está del desequilibrio, porque nos damos cuenta que no podemos seguir pensando, funcionando como estamos funcionando hasta ahora, porque no somos resolutivos, ¿no? No somos resolutivos. Y necesitamos ese cambio en el pensamiento. Dice la filosofía del yoga que el cambio es parte de la vida y el cambio se tiene que dar. Que todos tenemos que ir transformándonos, ¿no? Cambiando en evolución. Y que el cambio se da de dos maneras. Hay dos instrumentos que tiene la vida para el cambio. Uno es el sufrimiento y otro es la sabiduría. Se cambia a través del sufrimiento o se cambia a través de ser una persona más consciente y con más sabiduría. Bueno, ahí lo dejo. ¿Qué queremos? Termino esta charla esperando que hayáis comprendido esta idea de unidad, que el yoga es algo grande, que es algo mucho más grande que unos ejercicios que sientan bien para la columna, que me ayuda a dormir mejor, que es algo sano, que el yoga es algo grande, importante y trascendente. Creo sinceramente que estamos en tiempos de renacer, de la espiritualidad a través de ese pensamiento sintético, que necesitamos como seres humanos una espiritualidad sana, sintética y razonable. Una espiritualidad sana, sintética y razonable, sin dogmas que nos separen, sino que podamos compartirlo. Una espiritualidad que surja de la experiencia y comprensión profunda de quién somos en realidad. Una espiritualidad que surja de la comprensión profunda de quiénes somos en realidad. Y ese es el propósito del yoga, y no es otro. Que comprendamos quiénes somos en realidad. Y así termino. Gracias.
Me he extendido un rato largo, espero que haya sido ameno y inspirador, y no nos va a quedar mucho tiempo para comentarios, para preguntas y tal, así que lo siento ese punto, pero bueno, pero ahí está. Que vaya bien, que seáis felices. Gracias. Namaste.